Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Creo que todos en algún momento hemos visto esta imagen de Magnus Carlsen bastante molesto, pero a continuación les voy a explicar qué es lo que hay detrás de ella, es decir, por qué Magnus se enfadó tanto al aparentemente perder esta partida. Bien, les cuento que esto sucedió en el año 2015 en el Campeonato Mundial Blitz, donde como siempre el campeón del mundo Magnus Carlsen llegaba como gran favorito y quería mantener lo que era la triple corona, ser campeón mundial clásico, lograr el Campeonato Mundial Blitz y el Campeonato Mundial Rápido. Pero por supuesto se iba a encontrar con una gran resistencia y en este caso fue del veterano gran maestro ruso Alexander Grishuk, quien les comento, a la postre sería el campeón de este torneo, es decir, el campeón mundial Blitz. A continuación veremos esta partida que fue la que nos demostró que Magnus se podía enfadar y bastante cuando perdía una partida. Pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, esto es gratis para ustedes, pero para mí es de gran ayuda. Y como siempre, también me pueden seguir en todas mis demás redes sociales. Bien, como les comenté, esto sucedió en el Campeonato Mundial Blitz y con las piezas blancas, Magnus Carlsen, gran favorito, iniciaba con la jugada caballo F3, C5 de Grishuk, E3, caballo F6, D4 y G6. Les comento que aquí ya Magnus había perdido contra Sergei Karyakin, pero en esa partida no se había molestado tanto porque por supuesto es un torneo muy largo. C3 del campeón del mundo, B6, D por C5. Aquí ya jugada que no le gusta a las máquinas. Según Stockfield lo mejor era inmediatamente ganar espacio con D5 y por ejemplo tras E6, C4 defendiendo, dama E7, caballo C3, alfil G7 y caballo B5. Ya las blancas comienzan a crear allí algunas pequeñas amenazas como por ejemplo el jaque doble aquí en C7. Pero bueno, Magnus cambia en C, recuerden que es una partida blitz. B por C5, E4, alfil G7, alfil D3, enroque D6, caballo A3, alfil B7, torre 1 y caballo BD7. Las negras finalizan de hecho antes el desarrollo que las blancas. H3, A5, alfil F4 y A4. Ahora son las negras las que intentan ganar espacio. Dama D2, alfil C6, torre a D1, dama B6, E5, D por E5, caballo por E5 y caballo por E5. Realmente esta posición es de igualdad, aunque las blancas tengan un poquito mejor la estructura de peones. Alfil por E5, dama B7, F3, torre FD8, dama F2 quitándose de la clavada, torre a C8, caballo C4 y alfil D5. Fíjense que las negras tienen sus piezas bastante activas, como les dije. Tienen peor estructura por los dos peones aislados en A y en C, pero a cambio tienen la columna B para poder molestar en B2. Alfil F1, caballo E8, alfil por G7, caballo por G7, torre D2, alfil por C4, alfil por C4, torre por D2, dama por D2 y caballo F5. Posición aquí complicada. No se puede decir si es mejor el alfil o el caballo. Fíjense que el alfil parece peligroso por esa diagonal amenazando en F7, pero el caballo también tiene allí las casillas negras que están un poco débiles, así que la partida está muy compleja. B3 del campeón del mundo, que por supuesto va a tratar de aprovechar la mayoría por el flanco de dama. A por B3 de Grishuk, A por B3, dama C7, dama F2, torre D8, alfil F1, H5 de Grishuk y B4. Magnus quizá confía demasiado en su peón libre. Lo mejor en este momento era G4, jugada que también era difícil de hacer porque se abre demasiado el enroque. Pero tras caballo G7, quizá alfil C4, E6 y rey G2. La dama negra no puede entrar por ningún lado y parece que la posición aquí es complicada nuevamente. Pero tras B4, Grishu juega C por B4, C por B4 y dama C3. Comienza la presión sobre el peoncito, pero como les dije, Magnus confiaba demasiado en el peón y juega B5. Esto permite la entrada peligrosa de la torre negra. Lo mejor era quizá ponerle motor al peón con torre B1 y tras torre D2, dama C5 y dama A3. Igual
las negras allí impiden que el peón siga avanzando y la posición sigue siendo difícil. Pero tras B5, torre de 2, como les dije ahora, las piezas negras empiezan a invadir el terreno de las blancas. Torre 2, torre de 1, penetración en la octava fila. G4 de las blancas, H por G4, H por G4, caballo D4 y torre E3. Un grave error aquí del campeón del mundo. Realmente quizá lo mejor era torre por E7, aunque las negras tampoco están nada mal aquí en esta posición. Nuevamente jugando, por ejemplo, torre D2. Pero bueno, tras torre E3, dama C1 de Grishu, que ya tiene algunas amenazas. Torre por E7 y torre D2. Aquí el ruso deja escapar un golpe táctico fantástico. En este momento lo mejor era rey F8 atacando la torre. Y si por ejemplo torre 4, entonces torre por F1. Una jugada aquí maravillosa de las piezas negras. Si dama por F1, y es que no hay más jugadas, tiene caballo por F3 jaque. Fíjense que la dama está clavada. Y tras rey G2, dama por F1. La clave está en que tras rey por F1 viene caballo de 2, jaque doble y las negras quedan con una pieza de más. Por supuesto, esto es muy difícil de ver en una partida blitz. Así que Grishu juega torre de 2, que parece también lógica, atacando la dama, aprovechando que la torre blanca ya no se puede devolver. Y dama E3 de Magnus Carlsen. Error aquí grave, ya que fíjense que la dama se coloca en rayos X con la dama negra. Lo mejor aquí de las piezas blancas era torre 8 jaque, por ejemplo, tras rey G7, dama E3, rey H7 y torre E7. Ahora las blancas tienen allí algunas amenazas molestas en F7. Pero tras dama E3, Grishu juega caballo E2 jaque, otro error increíble aquí. Nuevamente la táctica decidida, pero con una jugada muy difícil de ver, que era dama E1, sacrificando la dama. Aquí una jugada impresionante. Por ejemplo, si las blancas capturan, ahora viene caballo por F3 jaque, única rey H1 y torre H2 mate. Qué forma más bella hubiese sido esa de ganar, pero por supuesto, como les digo, era muy difícil de ver. Así que caballo E2 de Grishu, rey G2 de Magnus Carlsen, caballo F4, doble jaque a la descubierta, rey G3, caballo E6, torre 8 jaque, rey H7 y dama E5. El campeón del mundo, en su afán de querer dar mate, fíjense que se amenaza torre H8 o dama H8 mate, te deja una combinación por parte de las negras. Aquí lo mejor era sencillamente torre E6 para aguantar, torre por caballo. Tras F por E6, dama 7 jaque, rey G8 y dama E7. Y ahora las máquinas dicen que esto es igualdad porque no se va a poder evitar el perpetuo. Pero tras dama E5, como les dije, queriendo amenazar mate con dama H8 o torre H8, las blancas juegan caballo G7 y ahora el problema está en que se amenaza la torre, se amenaza el alfil y por supuesto se ha defendido el jaque mate. Gran jugada de Grishu. Alfil G2 aquí de Magnus Carlsen, pero caballo por E8. Ya esto es calidad de ventaja y de aquí en adelante será la técnica del ruso la que se imponga. Dama por E8, dama C7 jaque, rey H3, rey G7, quitándose allí los temas, dama E3, dama D6, E6, torre B2, el peón va a caer, dama C3 jaque, dama F6, dama por F6, rey por F6 y F4. El peón no puede ser defendido, así que torre por B6, alfil D5, torre D6, E5 jaque, rey F5, alfil por F7, rey por F4, rey H4 y rey F5, jugada tras la cual Magnus Carlsen decide abandonar y es donde se presenta este momento de gran enfado por parte de Magnus Carlsen. Realmente arrojó el lapicero, arrojó su chaqueta, estaba muy molesto y no es para menos, ya que esta partida ya hacía que se le complicara ese logro de los 3 títulos consecutivos. Este, podríamos decir, es el video de la primera parte de la mayor furia de Magnus Carlsen en un torneo, ya que posteriormente perdió, pero contra el genio ucraniano Vasily Ivanchuk, partida que por supuesto voy a subir al canal. Así que ya saben,
Si les gustó esta partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo lo que voy a estar subiendo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.